Hola, ¿cómo están? Es un placer darles nuevamente la bienvenida a una clase de la materia de criminología en la que nos detendremos en el pensamiento de Erwin Sutherland y el desarrollo de lo que veremos como la teoría de la asociación diferencial. Luego también nos detendremos en uno de estos casos, que es el de Grito de Cuello Blanco. Y como ven, tienen asignadas las lecturas de tres textos de Sutherland o Sutherland, como prefieran. Eh, Tenemos un primer texto que se llama El delito y el proceso de conflicto, otro segundo texto que es una exposición de la teoría. Ambos son muy breves, está bien para dar una referencia de un poco el contexto más general sobre la discusión. Y finalmente un capítulo de el delito del cuello blanco, el problema del delito del cuello blanco, y también les dejamos otro capítulo que, si bien no vamos a trabajar en profundidad, desarrolla un poco más la misma idea para que lo tengan de referencia. Lo más probable es que se encuentren con el libro completo. También es muy interesante el prólogo que contiene el libro, la traducción hecha por una criminóloga, Rosa del Olmo, muy conocida. Eh, y bueno, tenemos también como propuesta de actividad una intervención en el foro, donde van a ver que vamos a intentar poner en juego algunas de las ideas que iremos desarrollando en esta clase. Antes que nada, comentarles un poco el contexto de la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland, y haciendo brevemente referencia a lo que veníamos viendo en las clases anteriores, es decir, tanto el positivismo como ya el comienzo de la escuela de Chicago. Sutherland va a tener conexiones, de hecho, como verán, su biografía está muy imbricada con algunos de los procesos que veníamos viendo en la clase anterior. Pero también es interesante que hay un par de novedades, hay un par de cambios de énfasis y en algún punto un cambio entre dos momentos. Ya un poco hicimos la aclaración de no pensar, ¿no? La historia de la criminología como una sucesión de teorías que se van mejorando, sucediendo. Y justamente en este sentido también hay figuras que quizás no tienen una situación tan clara, o que si bien van a ver que si lo ponemos dentro de ciertas escuelas teóricas. Ahora, antes de comenzar, quería hacer esta aclaración un poco en relación a las influencias que vamos a ver. Una de las principales es acá, como tenemos señalado, la teoría del aprendizaje social y atención a los procesos de socialización y de individuación, ¿no? Es decir, cada vez más atención a cómo las personas humanas participamos de la vida social, algo que ya hemos visto en Chicago, pero empieza a haber, digamos, una mirada más sistemática y minuciosa de precisamente cuáles son esos procesos, cuáles son las dinámicas. Una palabra muy importante en esta escuela que vamos a ver, las interacciones entre las personas por las cuales lo colectivo y lo social se constituye como tal, ¿no? Entonces también hay una idea de una explicación social de un fenómeno social, de tratar de ver si las cuestiones que estamos observando son fenómenos de una dinámica social. Sus causas también deberían ser en algún punto sociales. Ese es un punto que está en fuerte herencia con la tradición durkheimiana, la escuela francesa, que si bien no prestamos tanta atención en ese primer momento, ¿no? Recordarán que en el positivismo, como gran escuela, nos detuvimos más en lo que sería la escuela italiana y también sus discusiones en Latinoamérica y en otros contextos, pero sobre todo la escuela más, uno diría, naturalista, que la francesa, que tuvo más énfasis social, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, Durkheim, Gabriel Tarde, Le Bon, hay varios autores pensando en la dimensión del delito ya como fenómeno social, no pensando en algo. Si bien en Durkheim encontramos la metáfora del organismo, ¿no? El social como un organismo, que un poco veíamos en Spencer, en el evolucionismo del siglo XIX. Ya hay un énfasis más de tratar de explicar los fenómenos específicamente sociales, ¿no? Por eso la importancia en ese momento de la fundación de la sociología en Francia. Decía que no le prestamos tanta atención porque justamente ya con la escuela de Chicago aparece toda esa fuerte influencia, y veremos más adelante que esa influencia es retomada.
en esto de tratar de no contar una historia lineal de la criminología, veremos cómo algunas pistas que ya nos introduce Sutherland nos van a dar cuenta de algunos de los cambios teóricos que van a venir luego, tanto con el funcionalismo y estructural funcionalismo de Merton, como el retomo de ciertas ideas del conflicto y algunas perspectivas marxistas, que si bien Marx escribe hacia la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver que recién en unas clases más adelante y también más adelante en esta línea de tiempo imaginaria, donde van a volver a tener mucha influencia. Sin embargo, hay palabras como conflicto que ya están acá, ¿no? Pero la otra parte importante, decía, porque también tiene una influencia de, si bien vamos a dar una crítica de Sutherland a algunas de las ideas organicistas, incluyendo también el evolucionismo, la idea de pensar a la sociedad como un organismo y pensar sus partes en forma armónica, que era un poco lo que veíamos también con la escuela positivista, vamos a ver el lugar de la interacción social y de la dinámica más microsocial que ya veíamos con Chicago, pero que también tiene una fuerte influencia en otros pensadores, fundadores de la sociología, como George Simmel, para pensar, contábamos en el caso anterior, la vertiginosa urbanización de Berlín, ¿no? Y la escuela, podríamos decir, sociológica alemana, aunque también hay ideas de otro pensador, ya nombré antes, Gabriel Tarde, que era un poco el oponente académico de Durkheim, que introduce muy fuertemente la estadística social para empezar a pensar muchas de las cuestiones delictivas, ¿no? Cómo algunos fenómenos se producían por imitación o se amplificaban o se ponía, diría tarde, de moda cierto tipo de delito, ¿no? En un determinado momento, tratar de entender esos procesos, otra idea que va a estar muy fuerte. Sin embargo, en Sutherland también encontramos una fuerte influencia del pragmatismo, que es, podríamos decir, casi por excelencia la escuela filosófica de los Estados Unidos. Es decir, una idea muy relacional de la verdad, muy experiencial, ¿no? Prestar atención a la experiencia y a lo que en ella se desarrolla. Es decir, ver las lógicas que organizan la acción en la práctica. Y por eso decía que también en algún punto es bisagra, en varias perspectivas, la figura de Sutherland. Por un lado, veníamos de la escuela de Chicago, esta primera escuela más microsocial, de estudiar un grupo en profundidad. Ya en Sutherland vemos un intento de empezar a poner grupos entre sí como en intereses contrapuestos, en conflicto, no tan aislado, no como mosaico, sino como parte de una misma estructura, de mismos valores, ¿no? Un esfuerzo que en algún lado nos lleva también a lo que vamos a ver más sistematizado y con más claridad, por decir así en términos comparativos, en Merton en próximas clases. Y también porque algunas de las ideas que nos trae Sutherland son muy interesantes para pensar como una especie de punto de pivoteo, no necesariamente de algo que no está desarrollado, sino un pivoteo entre esta escuela de Chicago y lo que luego vamos a ver como ya en clases más posteriores, la teoría del etiquetamiento, el labeling approach o los enfoques del etiquetamiento, que son muy variados y muy distintos, pero vamos a ver que ahí uno podría ya digamos, saliendo de esta historia lineal y empezando a ver conexiones, empezar como con esta introducción, ¿no? Empezar a ver algunas pistas que no van a conectar con otras teorías, con otros momentos. Y una de las cosas que creo que es muy importante que nos trae Sutherland es un concepto que en realidad es de un autor francés llamado Gaston Bachelard, que habla de la vigilancia epistémica. Sutherland va a estar como muy interesado en ver de qué manera estamos construyendo nuestras hipótesis explicativas y de dónde tomamos el sentido común para hacerlo. Es como que ese va a ser uno de los grandes lugares de retorno de una y otra vez del pensamiento de Sutherland. En este sentido también encontramos un cuestionamiento de las determinaciones estructurales lineales en la génesis de la conducta delictiva, es decir, pensar que por ejemplo, por vivir en la pobreza o por vivir en malas situaciones, hay una necesidad en la conducta delictiva, ¿no? De hecho, bueno, nos vamos a detener de todas estas actividades a lo largo de la clase, pero una de las cosas que dice es, si eso fuera de esa manera, habría que explicar cómo, si hay tantos factores que producen la delincuencia, cómo no todas las personas de ese lugar delinquen, si son tan fuertes, digamos, si son tan determinantes, por ejemplo, vivir en situación de pobreza. Por otro lado, también vamos a encontrar un cuestionamiento de las ideas individualistas o personalistas. Es decir, a rechazar ciertas ideas todavía persistentes de pensar la conducta delictiva como una patología personal o
bien pensarla desde una personalidad arquetípica delictiva, sino que va a estar siempre enfatizando la dimensión social y de las interacciones sociales, de los procesos colectivos por los cuales las personas llegan a cometer un determinado tipo de actos. En ese sentido, diría que hay un intento por desnaturalizar las nociones comunes sobre el delito, es decir, poner en reflexividad aquellos conceptos que, por ejemplo, están cargados de una forma valorativa, ¿sí? De que tienen carga moral. Por ejemplo, si un biólogo habla sobre una célula, no hay una gran opinión o controversia sobre qué es o no es una célula, más allá de que haya un debate en términos de biología. Sin embargo, si hay desde las ciencias sociales nos preguntamos cómo definir el delito, como veíamos con Zaffaroni, hay un montón de otros discursos, de otros habla, que participan de esa definición del objeto. Es conflictiva, es un lugar donde hay muchas miradas y donde hay muchos sectores que sienten la potestad o la legitimidad de opinar sobre ello. Lo mismo que si opináramos sobre qué es la familia o qué es el dinero. ¿Se entiende? Son palabras, conceptos que ya están cargados valorativamente. Y eso para Sutherland es un impedimento hacia una teoría científica y sociológica. En este sentido, no encontramos ese también intento de situar la especificidad del delito en términos científicos. Es decir, cómo podemos definirlo, de qué manera limitarlo, cómo acceder a ello. Bueno, como les decía, la figura central de esta clase es Edwin Sutherland, de 1883-1950, estadounidense. Viene de una familia de una impronta protestante y vinculada a la iglesia, ¿no? Su madre también participaba en diferentes espacios de lo que en ese momento era considerado como la beneficencia o la filantropía, ¿no? Espacios también de caridad, tenían diferentes nombres en ese momento. Y bueno, él ya luego de haberse formado un poco en esa familia y también teniendo experiencia de estudios, primero se empeñó como profesor de lenguas, de griego, y luego se va a estudiar a Chicago, precisamente sociología, donde se gradúa en 1913. Vimos que la primera cátedra ya se había creado en 1892-93, si no me equivoco, por Alberion Small, y que ya para ese momento encontramos algunas de las primeras obras que ya estuvimos mirando con Park y Burgess, ¿no? Ya esas teorías están dando vueltas, son las personas que están teniendo una gran gravitación intelectual sobre ese espacio en ese momento. Y uno de los grandes conceptos que nos interesa de este autor es la teoría de la asociación diferencial. Eh, con esa teoría, él luego también va a explicar uno de los casos donde lo desarrolla, que es en el delito de cuello blanco, libro que nos tenemos en unos minutos. Y como les decía, con una gran influencia tanto de la escuela de Chicago previa como del pragmatismo filosófico, podemos nombrar a John Dewey, William James, George Herbert Mead, que estaban muy interesados en una mirada procesual y dinámica de la vida social, pero así también de lo que podríamos denominar el interaccionismo simbólico, que está también muy asociado al pragmatismo, pero tiene que ver con atender a que la vida social se produce en interacciones donde vamos construyendo el sentido de los símbolos, los conceptos por los cuales organizamos nuestra vida. Y esta mención al interaccionismo simbólico porque vamos a ver que hay autores que vamos a seguir trabajando a lo largo de la materia que también podrían estar bajo un gran halo de esta corriente, de este pensamiento, que como verán en la gran importancia la palabra también interacción. Nos va a acompañar a lo largo de esta clase. Tenemos también una definición de criminología que ya habían visto con Martín en una de las clases anteriores, la repasamos simplemente, que conjunto a Cressey intentan definir a la criminología como el cuerpo de conocimientos sobre la delincuencia y el crimen como fenómeno social. Incluye dentro de su perspectiva los procesos de elaboración de leyes, de infracción de leyes y de reacción a la infracción de leyes. Estos procesos son en cierta manera tres aspectos de una secuencia unificada de interacciones. Varias palabras interesantes acá, ¿no es cierto? Un cuerpo de conocimientos sobre la lingüística como fenómeno social, ¿sí? Ya no es de carácter orgánico, psicológico, ¿no? La criminología se va a ocupar de, en tanto, fenómeno social, ¿no? La propuesta que hacen Sutherland y Cressy.
y justamente pensando a al delito como parte de todo este proceso, de la elaboración, la infracción y la reacción a la infracción, ¿sí? Como aspectos de una secuencia unificada, nos dicen. ¿Sí? Secuencia unificada de qué. Y lo que vamos a ver en unos minutos, que es que Sutherland intenta definir el delito como un proceso de conflicto que específicamente involucra la infracción de leyes, pero introduce esta noción del conflicto. Y el delito sería como un momento, un evento en un arco más amplio de interacciones sociales y organizacionales. Es decir, que hay conflictos previos y posteriores, ¿no? Hay algunas de las pistas que vamos a ir retomando en este pensamiento. ¿Cuáles son algunos de los, diría, objetivos más generales, declarados o no, de esta teoría de la asociación diferencial? Y uno de ellos, como les comentaba previamente, tiene que ver con hacer reflexiva la carga moral y valorativa que tienen los objetos de estudio de las ciencias sociales, como es el caso del delito. Otra de las pautas, digamos, a discutir por Sutherland tiene que ver con que el delito siempre es explicado por causas malas o patológicas, ¿no? Siempre, como les decía antes, también en parte del lugar que tiene el sentido común, es asignado a valoraciones negativas que desde una perspectiva científica no nos permiten una observación más cabal de ese fenómeno, en el sentido de si no reflexionamos y ponemos en cuestionamiento esas ideas previas, ¿sí? Y yo marcaba también acá a Edwin Sutherland como un primer paso a un punto de no retorno, en el sentido de que eh, por varias razones, que ahora retomo, pero justamente hay un intento de Sutherland de no solamente limitarse a un trabajo académico, científico, sino a un lugar activista, ¿no? A una inclinación más en relación a las problemáticas sociales, algo que va a aparecer luego de la reforma del mejoramiento de la sociedad, ¿no? Todavía estamos en un momento, piensen en el contexto, donde todavía no ocurrió la Segunda Guerra, todavía la idea del progreso indefinido y un poco más acumulativo estaba ahí entre las ideales de Sutherland, y les contaba también un previo paso por una formación religiosa donde cierta cuestión más de lo moral permanece, ¿no? Pero un paso de no retorno porque Sara empieza a hacerse preguntas sistemáticas sobre cómo pensamos el delito. Y eso le lleva a varias conclusiones, algunas de ellas algo paradojales, con algunos problemas, pero que nos van a indicar algunos de los lugares que tiene justamente el delito en la sociedad más amplia, en qué configuraciones también se sitúa el delito, y cómo hay un montón de cuestiones no relacionadas al delito que que forman parte de ese fenómeno específico. En este sentido, uno de los problemas que señala es el sesgo en la muestra de los delincuentes, ¿no? Y una confirmación de sesgo. Eh, ¿Por qué? Porque lo que dice es que una de las maneras en las que se trató de definir a delincuentes es analizando las personas que estaban en cárceles. Pero lo que justamente dice Sutherland, y que veíamos antes con el problema del hombroso, es que si hacemos un trabajo sobre quienes están en el sistema penal ya, eso ya nos está sesgando la muestra en el sentido de que solamente estamos seleccionando aquellas personas que cometieron un delito, fueron procesadas y en ese momento están en la cárcel. Entonces, hay un par de operaciones que él realiza en el sentido más analítico, de empezar a reflexionar sobre la manera en que estaban construyendo esos datos, ¿no? Porque evidentemente había estadísticas que mostraban una cierta asociación entre la pobreza y la delincuencia, pero no eran claros en sus procesos causales o en los mecanismos por los cuales podríamos asociar una situación con la otra, o al menos tenían algunos problemas más teóricos al momento de desarrollarlo. Es decir, estábamos viendo al mirar quienes están efectivamente en el sistema penal, una selectividad del sistema penal y el castigo social, y no necesariamente una relación directa con lo que yo llamaría el daño social. Y acá hay una pista también para ver algunos de los problemas que va a tener luego Sutherland en el modelo teórico.
Pero más allá de eso, hay un intento, ¿no? Un esfuerzo por dar una definición específica y positiva del delito, ¿sí? No como algo patológico, no como algo que no tenga manera de ser analizado y puesto a prueba, sino todo lo contrario, que pueda ser identificado, que sea definido de una manera clara y donde podamos analizar ese tipo, esa tipología en diferentes contextos y situaciones. En ese sentido, justamente hay un interés por generar hipótesis, preguntas, más allá, como les decía, de algunas posiciones controversiales que veremos ahora, entre ellas justamente cómo se define al delito. Muy bien. Para finalizar esta primera gran y larga introducción, pero que ya resume algunas de las ideas principales de la clase, hay una propuesta de pasar del concepto que veíamos en Chicago de la desorganización social. Veíamos que para Chicago la desorganización social era una de las grandes razones por las cuales se producía el delito, ¿no? Se asociaba al delito, a la idea de la asociación social diferencial, ¿sí? Eh, Sutherland cree que las explicaciones psicológicas son necesarias, pero no son suficientes. Es decir, podemos saber si hay tasas más altas en determinados barrios que otros, pero no se alcanza, por ejemplo, para entender qué diferencia hay entre esas personas adentro del barrio. ¿Por qué en los lugares que hay más tasas de delito la mayoría de las personas no delinquen? ¿No? Esa sería la contrapregunta por negativa de Sutherland. Eh, es decir, hay una influencia específica del medio social, pero es necesario también observar los procesos, ¿sí? Los contactos, las interacciones diferenciadas, las maneras que se vinculan esas personas en ese espacio, podemos decir su experiencia, ¿no? Si a él no le ponen desde esa palabra, cuáles son las experiencias compartidas, ¿no? No necesariamente pensándolo siempre desde un lugar individual. Lo que cree justamente Sutherland y el interaccionismo simbólico en general es que justamente orientamos nuestras acciones, nuestras prácticas en buena medida por nuestras motivaciones. Y esas motivaciones son asignaciones de sentido, de significación, que se producen en esa interacción. Es decir, el sentido que tenemos, por ejemplo, sobre el delito o sobre determinado tipo de acciones, se produce en interacciones, ¿sí? Y específicamente, especialmente, ya pensando en el comportamiento delictivo, va a decir Sutherland, esto se produce en grupos de interacciones cercanos, ¿sí? Por lo tanto, son aprendidas y son transmisibles. Es decir, el delito se aprende. Ahora vamos a ver uno de los principios de la teoría de la asociación diferencial. Y uno de los ejemplos que va a mostrar de esto, de estas dinámicas, de estos circuitos culturales, podríamos decir, o también que luego se ha desplegado bajo esta teoría la idea de subcultura, que es muy problemática, pero digamos, cómo se empieza en diferentes lugares específicos a aprender determinado tipo de comportamientos, como todos los comportamientos, en el caso del delito también, solo que, bueno, será un tipo de comportamiento específico. Ya veremos cómo intenta hacerlo Sadler. Bien, entonces ya nos adentramos con este primer texto puntualmente que vamos a trabajar, el delito del proceso de conflicto. ¿Sí? Que nos dice Sutherland que constituye un intento preliminar por construir una interpretación y descripción del derecho, el delito y del castigo como parte de un proceso de conflicto. ¿Sí? De vuelta, vemos la idea de conflicto y de proceso como centrales para entender el delito. Y justamente aclara, sujeto a los principios que se encuentran en los conflictos de otros tipos, en este proceso la reacción al conflicto puede ser muy frecuentemente, perdón, es la continuación del conflicto y que tiende a aislar a los participantes. ¿Qué nos está diciendo? Que el delito puede situarse como parte de un conflicto, pero que ese conflicto no necesariamente inicia con el delito, ni tampoco se agota con el delito. Y al mismo tiempo que los efectos que tiene, por ejemplo, la reacción al delito, el castigo, ¿no? Como una forma de reaccionar ante ese acto, muchas veces tiene una amplificación de ese conflicto, otras veces lo va a poder desarmar. Y justamente lo que dice es que si los conflictos se siguen amplificando, ¿no? Eso genera una escalada de conflictos de violencia, ¿no? Más amplios. Y
hacia el final nos dice, es deseable que el Estado quiebre este proceso si esperamos a una mejora permanente. Acá está también, me parece interesante señalar esas últimas dos palabras, ¿no? La idea de que era posible mejorar permanentemente el Estado. Entonces, encontrando una asociación justamente con ese positivismo en relación a la idea de la cientificidad puesta en la reforma del Estado. Una tradición que veíamos está muy asociada al pensamiento protestante, la tradición estatal estadounidense, que un poco ya repasábamos con la escuela de Chicago, ¿no? Acá hay una continuidad. Y también es interesante marcar que este artículo es de los años 20, ¿no? Donde ya ahora en el próximo texto me detendré sobre alguno de los cambios, ya que luego cambiaremos de década con el mismo texto de Sutherland, pero que tiene que ver con diferentes situaciones sociohistóricas de lo que estaba pasando en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Estamos en el momento de la prohibición del alcohol, ¿no? De la ley seca, que va a tener grandes consecuencias a nivel de la sociedad y en especial en Chicago, con lo que será luego el origen de un crimen organizado mucho más consolidado, ¿no? Con la figura emblemática de Al Capone, la decisión de empezar a perseguir los enemigos principales o ¿no? el enemigo número uno, de diferentes maneras, que al mismo tiempo están imbricadas con otros tipos de control del Estado, como en ese momento ya durante la década del 20, ciertas cuestiones vinculadas a la ideología, en especial al marxismo y la ideología comunista que será perseguida desde el Estado, ¿no? Sobre todo después de la Revolución Rusa, y que tendrá como, entre otras consecuencias, la mismísima creación del FBI, ¿no? El Federal Bureau of Investigation. Esto como un breve paréntesis para también retomar un poco esta idea de que no están aisladas las teorías criminológicas de los intentos de ese momento. Entonces, hay una necesidad de comprender luego estos problemas sociales y entender justamente los conflictos que se producen entre, es decir, pasar de la idea de desorganización que simplemente mostraba que faltaba una integración para ver la dinámica de estos propios conflictos, no como una patología, sino como procesos sociales, ¿no? En los cuales los grupos se organizan, se diferencian y establecen pautas diferentes. Es decir, hay en este mismo sentido una especie de quiebre en la figura de Sutherland muy interesante, ¿no? Por eso digo difícil de asignar. Pero lo que dice es que el derecho, teóricamente, considera el delito como un acto particular, que está aislado de toda intención del delincuente del derecho. Es decir, el derecho necesita resolver de forma pragmática un conflicto. No le interesa saber de dónde venía antes el problema o siempre saber todas las consecuencias que puede generar. Muchas veces la puede tener en cuenta, pero lo que intenta de forma práctica y resolutiva es resolver la situación, ¿no? No necesariamente tampoco hay una reflexión científica sobre su etiología o su genética. Y lo que dice es que las tentativas de explicación científica abstraen por lo general los delitos de todos, excepto del derecho, y algún factor singular, por lo general una normalidad personal o situación. Lo que dice en ese sentido es que eh, también llevar a borrar la figura del libre albedrío que trabajábamos previamente, ¿no? A una determinación, sea personal, sea situacional, es muy reduccionista, porque es negar toda capacidad de la persona de juicio y de elección, ¿sí? Es como lo que dice es, son dos extremos. En un lugar tenemos pura intencionalidad del lado legal, del lado de lo jurídico, y del otro lado tenemos pura determinación y mecanicismo. Bueno, Sutherland estaba un poco incómodo con estos dos extremos, entonces lo que dice es que por sí mismo ninguna de las dos es importante como una causa del delito, ¿sí? Eh, entonces, estas explicaciones consisten en afirmaciones acerca de que algún factor singular es la principal causa, cuando justamente lo que va a tratar de construir Sutherland es una teoría que pone un poco en jaque esta teoría más lineal. Así que nos invita a pensar
el delito como un proceso de conflicto, ¿no? ¿Es el delito un conflicto? ¿Puede ser el delito descrito como resultado de conflictos anteriores en el tiempo? ¿Qué resulta cuando el delito se encuentra con el conflicto? Bien. Esto nos dice Sutherland puede tener varias consecuencias. Una es que el conflicto tiende a producir ya sea más conflicto o ya sea sumisión y rechazo. Es decir, o se amplifica o se corta un poco esa dinámica conflictiva. En cualquiera de estas modalidades, el conflicto tiende a conducir a los participantes a extremos lógicos de sus posiciones. Es decir, el enfrentamiento es un proceso donde se comienza a antagonizar, ¿no? Entonces, eh, el conflicto hoy se tiende a aislar a los participantes entre sí, pero aislar en un sentido de perder, él habla más de la comunicación, de hablar en términos comunicativos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad podemos pensar que el conflicto es una interacción y justamente hay una idea que yo mencionaba antes a George Simmel, está muy vinculado con ese pensamiento y también con el pensamiento hegeliano que vamos a retomar muy brevemente cuando veamos un poco el pensamiento de Marx. Eh, Hay una idea de que el conflicto a través del tiempo es lo que organiza para Hegel la historia, para Sutherland las interacciones, ¿no? Para Simmel también. Para Simmel la forma de conflicto es una manera de relacionarse. Por ejemplo, piensen, conocido situación de los cuadros de fútbol, ¿no? Hay enemistades eh, arquetípicas, ¿no? Instituidas, por ejemplo, Boca River, ¿no? Donde no solamente hay un River y hay un Boca, sino hay un oponerse. Y en ese mismo antagonismo, ¿sí? Se diferencian. Entonces, muchas veces, por ejemplo, veamos el punto 2, tienden a considerar participantes a extremos lógicos, es decir, lo boquense y lo River se tienden a tratar de separarse y de oponerse. Si yo soy más blanco, vos sos más negro. Si yo soy más esto, vos sos más lo otro. Si yo voy a usar estos colores, yo voy a usar estos otros. ¿No? Hay un intento de construir un antagonismo, de oposición. Pero la oposición justamente es una relación. Entonces lo que dice Sutherland es que estos procesos conflictivos también son los que relacionan a los grupos. El tema acá también es que por momentos hay un demasiado intercambio en Sutherland entre el conflicto y el delito. Es más, es decir, hay momentos en que no queda muy claro cuál sería el límite en el cual un conflicto sería un delito o no. Porque si bien aparece la idea de infracción de leyes, ya vamos a ver luego que tiene algunas críticas vinculado a eso, en especial a una diferencia entre quizá el derecho penal y el derecho económico o más administrativo. ¿Sí? Bien, entonces bueno, también aparece esta idea de que los conflictos no pueden ser resueltos a nivel del conflicto, en el sentido de que por eso la necesidad de un Estado que arbitrie y que, por eso decía, hay una cierta, digamos, similitud con la idea de niveles lógicos, es decir, que para resolver una paradoja hay que salir del nivel lógico en el cual yo estoy hablando, ¿no? Un ejemplo típico de esa paradoja es yo estoy mintiendo, ¿no? Esa paradoja si yo estoy mintiendo, lo que estoy diciendo es cierto, entonces luego es falso y al mismo tiempo, si estoy diciendo la verdad, es una mentira. Entonces, que es también, famosa paradoja también del cretense, la única manera de salir a otro nivel lógico donde yo está en un nivel distinto a estoy mintiendo, si bien esto, bueno, es un poco complejo, lo que está defendiendo eh, Sutherland es que tiene que haber un organismo o algo que esté por encima, ¿no? Esta idea justamente del Estado, de la Administración de Justicia, para que esta dinámica de conflictos no se agudice, no se amplifique. De vuelta, piensen que están viendo cada vez más las situaciones del crimen organizado, de que empieza a haber conflictos en los cuales la misma sociedad, las mismas agencias del Estado empiezan a intervenir desde muchas situaciones, entre ellas de la corrupción o de la participación en ese crimen organizado, asociado a la ley seca. Bien. Entonces lo que nos plantea precisamente Sutherland, y creo que es una de las cosas muy interesantes, más allá de los énfasis y estas definiciones, es la idea de escribir procesos sociales, ¿sí? Describir procesos en los cuales podamos observar cómo efectivamente se producen estas asociaciones,
estas maneras distintas de relacionarse entre grupos, de cometer acciones, de considerarlas válidas o no. Y acá nos da un posible esquema, ¿no? de cómo se desarrolla el proceso delictivo. ¿No? Nos plantea, por ejemplo, que un grupo de personas siente que uno de sus valores, por ejemplo, vida, propiedad, belleza, el paisaje, doctrina teológica, pongan las que quieran, es puesta en peligro por el comportamiento de otras personas, de otro grupo de personas. ¿Sí? Si el grupo, este primer grupo, es políticamente influyente, el valor importante y el peligro serio, los miembros del grupo logran la sanción de una ley y de esta manera ganan la cooperación del Estado en su esfuerzo por proteger su valor. Fíjense que ya aquí hay una sociedad heterogénea, es decir, no es una persona que infringe una norma, es un grupo de personas que quieren poner un determinado orden por encima de otro grupo de personas. ¿Sí? No son individuos sueltos, anómalos y descarriados que hay que reorganizar. Justamente hay conflicto de intereses entre grupos. Esto es muy interesante también para lo que va luego seguir desarrollándose en la teoría sociológica. Por eso digo que si bien en Sutherland no hay como una gran sistematización, hay como un salpicado de pistas y de conceptos que son muy interesantes para pensar en ese lugar que les decía un poco de bisagra en la teoría criminológica. Es decir, que van a lograr la cooperación del Estado, ¿no? Del Estado con su capacidad de sancionar, ¿no? Que Weber diría con el monopolio de la violencia legítima, para poder proteger ese valor. Y justamente lo que dice es que el derecho es un dispositivo que pertenece a una parte que está en conflicto con otra, al menos en los tiempos modernos. De vuelta, algo muy interesante para que nos quede ahí más bien en el tintero y que vamos a retomar en clases posteriores. Pero cómo no hay una imparcialidad ni una neutralidad del mismo derecho, y que este es el proceso por el cual también se crean las leyes. ¿Sí? Bien. En este sentido, nos dice Sutherland, hay visiones conflictivas sobre el castigo, no solamente porque hay diferentes nociones sobre lo que hay que castigar y sobre cómo hay que castigar, sino que los efectos del castigo son muchas veces, digamos, no claros en sus efectos, son ambivalentes. Por ejemplo, dice, el castigo produce ambos efectos. Algunas veces desarrolla el respeto por la autoridad, otras oposiciones a la autoridad y un complejo anti-autoridad. Nadie puede especificar precisamente las condiciones bajo las cuales se produce uno u otro efecto, pero de una manera bastante general y admitidamente vaga parece que el castigo no produce sumisión, y esto es interesante, cuando el delincuente cuenta con el apoyo de un grupo importante, dado que el efecto del castigo no se produce principalmente por el sufrimiento físico, sino por la desaprobación de la sociedad de la que el sufrimiento físico es el símbolo. Me interesa puntualmente esta parte donde dice, para que se logre producir el efecto del castigo, no debe contar con el apoyo de un grupo importante. Es decir, también le hace falta que sea legítimamente considerado como un delincuente. Y acá es muy interesante, porque lo que nos plantea es que hay personas que pueden estar condenadas, piensen si quieren en muchos de los casos que se le puede ocurrir actualmente, pero donde el efecto del castigo no tiene la misma eh, no tiene el efecto deseado, podríamos decir, o esperado, o esperable, para lo cual está pensado el castigo, por el apoyo y el cuestionamiento que hay sobre esa misma asignación de ser delincuente. Es decir, que ponen en duda o cuestionan las actividades y las determinaciones del propio Poder Judicial. Es decir, acá en Sutherland hay una gran complejidad de no pensar la sociedad civil como homogénea, no pensar a estos intereses públicos como algo que ya están dados, sino de vuelta a esta dimensión procesual y conflictiva, que creo que más allá de algunas de las discusiones conceptuales, es algo que es muy potente para seguir pensando el delito y también para poder pensar diferentes maneras de abordajes, de metodologías. Bien. Bueno, ya cerrando con este texto que les decía, se asocia más
a un primer momento de Sutherland, vamos a ya repasar algunos de los puntos principales del segundo texto que tenemos, una exposición de la teoría, donde Sutherland va a intentar sintetizar varios de los puntos principales que tiene el desarrollo de esta idea. Si bien podemos decir que no es quien primera vez la nombra o no es necesariamente como original en su formulación, sí va a ser la persona más asociada a esta serie de ideas en el campo de la criminología en ese momento, y este texto y otras cuestiones que también publicó a lo largo de su vida son ejemplos de ello. En este escrito nos manifiesta que hay diferentes formas de explicación científica del delito, ¿no? Él comienza agrupándolas en dos, eh, una mecanicista y otra histórico-genético, ¿no? La primera tendría un énfasis más en lo sincrónico, en la idea del sistema, en la idea de relaciones que en el momento no producen un determinado orden de cosas, ¿no? Pues una idea sincrónica, relacional, más cercano, podríamos decir, al modelo biológico. Por otro lado, una idea histórica genética, más diacrónica, es decir, que transcurre en el tiempo, no es un momento dado, no es en un presente singular, sino es en un periodo del tiempo, ¿no? Procesos que tienen más que ver con la idea del aprendizaje sociocultural, con la idea de cultura, ¿no? Como cosa aprendida que tiene que ver de la historia. ¿Sí? Igual esta distinción es cuestionable, por ejemplo, la ecología también está muy vinculada a modelos explicativos que son más histórico-genéticos, y veíamos el lugar de la ecología que tenía en las metáforas de la Escuela de Chicago, pero bueno, es algo que dejaremos igual por el momento en esta caracterización que nos provee el mismo Edwin Sutherland. Allí nos dice que la persona y la situación no son factores mutuamente excluyentes, ¿sí? La situación es importante. La situación que es importante es la situación tal como es definida por la persona que está involucrada en ella. Es decir, podemos ver casi el principio de Thomas, ¿no? De que algo es real si la persona en cuestión lo define como real, pero también cercano a la teoría del etiquetamiento, en relación a que las situaciones relevantes son aquellas que son definidas como relevantes, ¿sí? Por las personas que están en esa situación, ¿no? Por eso también volví a traer este lugar muy eh, interesante para pensar la figura de Sutherland ahí como un lugar de pivoteo. Lo que dice Sutherland es que la predisposición y las inhibiciones al momento del comportamiento delictivo, ¿sí? Son, seguramente, producto de esa historia anterior de la persona, pero la manera en que se ponen en juego en esa situación es la expresión de las tendencias en esa situación inmediata, ¿sí? En esa situación tal como es definida por la persona. Es decir, muchas de las cuestiones previas tendrán que ver cómo define la persona esa situación, pero cómo esa situación es definida en ese momento es situacional. No podemos necesariamente deducirlo de sus experiencias anteriores. Y ahí se han involucrado una multiplicidad de elementos, de la cual de hecho sería muy difícil poder distinguir, porque una situación se produce como tal en un momento específico. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice Sutherland es que él quiere ofrecer una teoría genética, es el segundo, digamos, tipo de explicación, del comportamiento delictivo, ¿sí? Esto vendría a ser precisamente la teoría de la asociación diferencial. Lo que nos dice es que se asume que una situación será definida por una persona en términos de las inclinaciones y habilidades que ha adquirido hasta ese momento, pero eh, también señala que la teoría genética del comportamiento delictivo va a intentar tomar la concepción de que un acto del tipo delictivo ocurre cuando está presente una situación apropiada para su realización, tal como es definida por una persona, ¿sí? Y acá de vuelta es interesante, porque la situación apropiada no es en abstracto o no es una cosa mensurable en términos racionales, sino que es percibida si la persona que está en juego percibe o no la situación como apropiada para la comisión de un delito, ¿sí? Y aquí
va a dar una serie de enumeraciones eh, a través de 9 puntos, en lo cual intenta ilustrar en qué se basa esta teoría genética o teoría de la asociación diferencial. ¿Sí? Vamos a ir repasando estos puntos que el mismo Lewin Sutherland nos da en este texto cortito y bastante sistemático. El primero es que el comportamiento delictivo es aprendido. Ya lo habíamos visto con la idea de las teorías del aprendizaje, los procesos de socialización. ¿Sí? Es muy importante la idea de que la vida social se aprende y se transmite. Nos dice que negativamente eso significa que la teoría, la conducta delictiva como tal no es heredada y también que la persona que no está entrenada en el delito no inventa el comportamiento delictivo, así como una persona no elabora invenciones mecánicas a menos que esté entrenada en mecánica. Lo que dice eh, Sutherland podría leerse en términos de competencias. Hay competencias sociales, hay habilidades adquiridas que nos permiten cometer o no un delito, ¿sí? Ya más alguno que otro, pero se aprende cómo se hace tal cosa. Si hay un aprendizaje, eh, piensen, no sé, en las formas de un robo o en las formas de un homicidio, incluso en esas situaciones que son muchas veces imprevisibles, hay un repertorio posible de maneras de hacerlo. También existe la innovación, diría tarde, pero en general la mayoría de las personas, para Sutherland al menos, repiten comportamientos aprendidos, en diferentes circunstancias, en nuevas situaciones, pero aprendidos. Dos, el comportamiento delictivo es aprendido en interacción con otras personas en un proceso de comunicación. Si es muy parecido al primero, lo que está haciendo es a través de qué proceso eso se produce. Esta comunicación es verbal en muchos casos, pero también incluye la comunicación de los gestos, ¿sí? Por ejemplo, cómo pasar desapercibido si se es de una manera punguista o carterista, ¿no? Algo más hasta de lo corporal, ¿sí? Tres, la parte principal del aprendizaje del comportamiento delictivo tiene lugar al interior de grupos personales íntimos. Esto justamente, dice negativamente, significa que las agencias impersonales de comunicación como el cine y los periódicos juegan un papel relativamente poco importante en la génesis de la conducta delictiva. De vuelta hay que situarnos en la década en la que escribe Sutherland, cerca de la 1930, donde los medios de comunicación y las películas no tenían el lugar que sí tienen hoy. Por ejemplo, las redes sociales, donde ya buena parte de nuestras vidas las hacemos frente a este tipo de soportes que en ese momento eran más bien excepcionales, podríamos decir, o más disponibles en ciertos sectores de la sociedad más que en otros. Pero lo importante es que lo que dice es que se aprende en grupos íntimos, es decir, de contactos cercanos, no por alguien conocido, sino de una experiencia más de círculos pequeños, ¿no? Cuatro, nos dice que el comportamiento delictivo es aprendido, el aprendizaje incluye A, técnicas de comisión del delito, que son a veces muy complicadas, otras muy simples. B, la dirección específica de los motivos, impulsos, racionalizaciones y actitudes. Esto también es interesante porque hay, diría Mills, un vocabulario de motivos. Hay no solamente las técnicas por las cuales se lo hace, sino también motivos de impulsos de racionalizaciones, ¿no? De lo que con Matza veremos como técnicas de neutralización. Es decir, en algún sentido, excusas o formas lógicas de negar las consecuencias de mi acto o de justificarlas o de situarme a mí en un lugar por fuera de la legalidad, etcétera, ¿no? Donde incluso no, muchas veces lo que hago es cometer un delito tratando de no pensar que estoy cometiendo un delito, o sí identificarme además como un delincuente. Tenemos en quinto lugar que la dirección específica de los motivos e impulsos es aprendida a partir de definiciones favorables y desfavorables a los códigos legales. Es decir, empezamos a incorporar toda una serie de definiciones que pueden ser o no favorables a seguir la ley. Lo que dice lo que dice Sutherland es que siempre tenemos ambos tipos de motivaciones, para seguir la ley y para no seguirla. Y que según el tipo de socialización y de valores con los que estemos socializados, va a predominar más una o la otra. Lo que básicamente dice es cuando hay más definiciones desfavorables
para seguir los códigos legales, es más probable que yo tenga en mi repertorio la infracción de la ley como una de mis conductas posibles. ¿Sí? Justamente, dicen, en algunas sociedades un individuo está rodeado de personas que invariablemente definen a los códigos legales como reglas que deben ser observadas, mientras que en otras está rodeada de personas cuyas definiciones son favorables a la violación de los códigos legales. En efecto, lugar dice que una persona deviene delincuente a causa de un exceso de definiciones favorables a la violación del derecho por sobre definiciones desfavorables a la violación del derecho. ¿Sí? Es un poco lo que yo ya adelantaba en el punto 5, que justamente tiene que ver cómo dice, asimila la cultura circundante a menos que existan otros patrones que estén en conflicto con ella. Otra cosa interesante, lo que dice Sutherland, es que pueden coexistir diferentes patrones y que según nuestra experiencia, el lugar, sea o no que predomine uno de ellos. No, no tenemos un solo modelo de conducta, ¿sí? Esto también pensando de vuelta en la idea más del interaccionismo simbólico, donde tenemos diferentes roles en diferentes círculos sociales, ¿no? Participamos en diferentes esferas de la vida social y entre ellas no siempre hay coincidencias, muchas veces hay conflictos e incluso nuestra propia identidad, ¿no? Va a tener diferentes disposiciones según el lugar donde esté. Quizás yo tengo un determinado rol si participo de mi trabajo, por ejemplo, como policía, pero tengo otro lugar asignado si participo de una iglesia, ¿no? Como parte de su comunidad, y al mismo tiempo quizá mi identificación como padre o madre en la escuela de mi hijo también es otro, y al mismo tiempo tengo un grupo de amistades con las cuales me junto y son de la infancia, y ¿no? Que en cada una de esas situaciones nuestra identificación cambia, ¿no? Y en cada una hay mandatos, valores que no siempre son acordes entre sí. Eso es lo que está tratando también de sumar Sutherland de una manera también, aunque sea acá meramente enunciada, que creo de vuelta es una idea muy interesante y profunda para poder desarmar y desplegar. En séptimo lugar, nos dice que las asociaciones diferenciales pueden variar y nos marca en frecuencia, en duración, en prioridad e intensidad. Les dejo a ustedes para que profundicen en esto, pero justamente frecuencia es cantidad de veces que lo hace, duración es cuánto tiempo eso sucede, la prioridad es de las diferentes tipos de acción a cuáles se le da más importancia en una jerarquización, e intensidad, bueno, también tiene que ver con el tipo de esa acción. Básicamente está tratando de dar una forma descriptiva, ¿no? De las prácticas, de organizarlas, de poder tener algún tipo de registro, ¿no? De medirlo, de poder contrastarlo, comparar. Ahí hay una idea también más sociológica, ¿no? Por detrás. En octavo lugar nos dice que el proceso de aprendizaje del comportamiento delictivo por asociación con patrones delictivos y antidelictivos involucra todos los mecanismos que están involucrados en cualquier otro aprendizaje. Es decir, como decíamos, que es un comportamiento aprendido, esa dinámica de aprendizaje se repite o tiene muchas lógicas en común estructuralmente con otras maneras de aprender cosas, ¿no? De vuelta, el énfasis en que es un comportamiento social, aprendido, que dura en el tiempo. Negativamente, dice que no se restringe a un proceso de imitación, que sería un poco más la hipótesis que tenía Gabriel Tarde, o incluso algunos etólogos como Conrad Lorenz, que la idea de que aprendemos por mera imitación. Él trata de demostrar que no, que si bien hay cosas que sí hacemos por mera imitación, de forma reflexiva, incluso por ejemplo lo gestual o las maneras de hablar, ¿no? Que no están racionalizado. Sí, hay un montón de decisiones y de innovaciones de tomas de la posibilidad de ejercer la voluntad en estos grupos, en la socialización, en precisamente la conformación de la persona, ¿no? Donde no lo pones en un lugar mecánico o imitativo en un sentido de reactivo, ¿no? Como una cosa que reproduce como una fotocopiadora, no el original, ¿no? Justamente hay una reapropiación, hay una adaptación al medio que puede implicar variar algunas de las cosas que aprendió, como cualquier cosa, como el lenguaje mismo, como las palabras que usamos, ¿no? En ese mismo sentido está haciendo el énfasis Sutherland en decir, bueno, no, es algo que se aprende, es una competencia cultural, tiene ciertas lógicas, y como verán, no hay en ningún lado algo patológico, simplemente hay conflictos, conflictos de intereses.
En todo caso, lo que él está intentando es que los conflictos no se amplifiquen en el marco de la sociedad, ¿no? Él no ve como algo positivo que los conflictos se crezcan cada vez más, pero no es posible para Sarlan tampoco eliminar el conflicto. ¿Se entiende? No es algo a desterrar, es algo quizá más bien a administrar, como buen puritano, protestante, administrar el conflicto, ¿sí? Bien. Y en último lugar, nos dice que aunque el comportamiento delictivo es expresión de necesidades y valores generales, no es explicado por esas necesidades y valores, ¿sí? Porque la conducta no delictiva es expresión de esas mismas necesidades y valores. Acá de vuelta ya nos está dando pautas para algunas de las ideas que vamos a ver más adelante sobre compartir el sistema de expectativas, ¿no? Y los objetos de deseo, de los valores. Pero lo que dice justamente Sutherland es que si persiguen los mismos valores, por ejemplo, ganar plata, dice, los ladrones por lo general roban para ganar dinero, pero también los trabajadores que van a la fábrica y cumplen su horario de trabajo, desarrollan su actividad para ganarlo, ¿sí? Es decir, que los intentos, dice, de muchos autores para explicar el comportamiento delictivo por referencia a impulsos y valores, como el principio de felicidad, como dice, ¿no? La consecución de estatus social o el dinero, son futiles porque son valores que están extendidos en la sociedad, son comunes. El que roba y el que no roba, los dos quieren ganar dinero. Lo que hay en todo caso es una diferencia en tanto al medio al cual se utiliza. Pero justamente lo que él muestra es eso. Y por eso lo que muestra es de la dimensión situacional, es decir, tiene que ver con una situación oportuna, la posibilidad de cometer o no un delito. Y él da un ejemplo en doble sentido, ¿no? Primero lo que dice es que en una área de la tasa de delitos es muy probable que un chico que es sociable, gregario, activo, atlético, aprenda comportamiento delincuente y se vuelva miembro de una banda organizada, pero que alguien que no tiene esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, le describe como con rasgos psicopáticos, solitario, introvertido, no se volvería delincuente, ¿no? Hoy pensemos cómo todas las figuras estas de los grandes tiroteos en Estados Unidos están más vinculadas en el segundo tipo que en el primer tipo, pero bueno, digamos, estamos pensando con Saderla también para ver en qué sentidos no eh, hace agua quizás su teoría, ¿no? Pero por ejemplo piensen que la mayoría de todos esos tiroteos masivos están por perfiles que irían más con el segundo y que muchas veces tienen consecuencias bastante más de daño social que la de un robo de alguien que sabe entrar a una casa y llevarse algo por la noche cuando está vacía, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, lo que nos termina diciendo es que las asociaciones de una persona están determinadas por un contexto general de organización social, ¿sí? Según la familia, el lugar de residencia, los ingresos, ¿no? Y las tasas de delincuencia están relacionadas a la posibilidad o no de tener una trayectoria delictiva. No significa que la determine, sí que hay más posibilidades, ¿sí? Pero en todos los casos involucra a un tipo de organización social, ¿sí? No es de desorganización, es qué tipo específico de organización social, ¿sí? Ya no aparece la idea de la falta de organización. Bien, y así tenemos que la aplicación procedente del comportamiento delictivo, eh, expuesta desde el punto de vista de la persona que se involucra en una conducta de este tipo, eh, perdón, ahí me confundí. También es posible presentar, dice, teorías del comportamiento delictivo desde el punto de vista de la comunidad nación otro grupo. Está hablando de teorías también más generales. Pero lo que dice es que cuando está expresado en la comparación de tasas de delitos de grupos diversos, eh, una de las mejores explicaciones de la tasa de delitos desde este punto de vista es que una alta tasa se debe a la desorganización social. Aquí está cuestionando precisamente el argumento anterior de Chicago. Lo que dice es que el término desorganización social no es enteramente satisfactorio y parece preferible sustituirlo por el término organización social diferencial, ¿sí? Dice que el postulado se basa en que el delito está enraizado en la organización social y es una expresión de esa organización social.
un grupo puede estar organizado a favor del comportamiento delictivo o organizado en contra de este, pero la mayoría de las comunidades están organizadas a favor o en contra de un tipo de conductas. Y ese es el sentido de la expresión de la organización grupal diferencial o social, ¿sí? Esta organización dice que tiene que ser coherente con la tasa de delitos y el comportamiento delictivo de la persona. Es decir, sí, las personas son las que efectivamente cometen delitos, pero esta tasa tendría que ser una expresión resumida de la cantidad de personas en el grupo que comete delitos y la frecuencia en la cual los comete. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con las formas en que esa comunidad está organizada. Es decir, si en general pensamos el crimen organizado como grandes formas criminales, acá está diciendo que el crimen está siempre organizado, que no solamente está organizado Al Capone y las mafias, sino que las personas que salen a delinquir, incluso podríamos decir como el delincuente amateur, que es una figura que también Gabriel Kessler estudió en profundidad, tienen ciertas formas de organización social, muchas más precarias, muchas más dificultosas de que sean exitosas, y por eso muchas veces la selectividad del sistema penal cae sobre ellas, pero que forma parte de una determinada lógica, y esa lógica tiene su propia organización, aunque para el Estado sea vista como una falta, aunque de otros sectores no sea vista desde el lugar positivo. Lo estamos viendo desde un punto de vista sociológico. Bueno, ya dejamos atrás lo que fue la presentación de esta teoría y vamos ahí hacia el final, repasando muy brevemente lo que es la idea del delito de cuello blanco, que es una de las obras principales por las cuales se le conoce a Sutherland, y podríamos pensar que es una forma de aplicación de todos estos principios más generales que estuvimos trabajando y un poco de la figura de Edwin Sutherland. Podemos pensar, les repito, que fue publicado en 1949, un año antes que muriera Sutherland, en 1950, y intenta discutir algunas nociones de la época, por ejemplo, que la pobreza sea en sí una causa de la delincuencia o que dependa de factores individuales o patológicos, algo que ya les adelantaba al comienzo de la clase. Considera que las estadísticas delictivas muestran que el delito tiene un alto índice en la clase socioeconómica baja y un bajo índice en la clase socioeconómica alta. Él entiende así el delito concebido como violaciones al Código Penal, pero dice esto está basado en ver la situación de las personas que delinquieron y registrar la zona de residencia de la persona, ¿sí? Así, de esta manera, observando la situación económica y la zona, han situado la pobreza como causa de delincuencia. El supuesto de estas teorías es que solo puede ser explicado por situaciones patológicas, ya sea personales o sociales. Y hay una crítica al organicismo, como veíamos antes, porque lo que dice es, nuevamente, si necesitamos ver qué procesos, no me alcanza con poder hacer una correlación. Este argumento sería estadístico, digamos, en el sentido de yo veo que hay una correlación de que la mayoría de las personas son pobres, incluso dentro del porcentaje de pobres que hay en esa sociedad. Pero que yo encuentre que muchas personas son pobres no me dice que las personas son delincuentes porque son pobres. Es como que yo haga una encuesta y, por ejemplo, eh, tome digamos, de un análisis estadístico, asocie que la mayoría de los libros eh, se produjeron estoy intentando de algo que sea falaz, que por ejemplo, cuanto más libros se publican, menos personas viven en el campo. Porque históricamente hay una asociación donde hay una migración del campo a la ciudad y donde el crecimiento de los libros fue mayor. Pero yo no puedo decir que las personas se fueron a vivir a la ciudad porque había más libros. ¿Se entiende? Que haya una asociación estadística, porque la hay una correlación histórica, no implica una causalidad. Entonces lo que está tratando de desmontar Will Sutherland son qué mecanismos explicativos estarían detrás de eso. Bueno, si la pobreza genera delincuentes, pero ¿cómo los produce? A ver, veamos en qué situaciones concretas, de vuelta, los procesos, las situaciones. Y por eso lo que dice
es que estas teorías han tratado explicar el delito como algo que está mal, como una falta, una patología, ¿no? Como algo desde un punto de vista funcional o estructural de la sociedad, y no desde una lógica propia, desde la propia actividad de la práctica que lo involucre. Por ejemplo, una de las cosas que dice es, bueno, si fuera el delito causado por la pobreza, ¿por qué la diferencia sexual es tan alta si tanto los hombres como las mujeres son pobres en ese mismo barrio, ¿no? Por ejemplo, o en ese mismo estrato social. Si hay más o menos la misma pobreza, o incluso los ingresos de algunas mujeres son más bajos que los de los hombres, ¿por qué hay más varones que son delincuentes? O, por ejemplo, otra cosa que hice, si las personas que emigran, que vivían en situaciones en el campo europeo muchísimo peores en el sentido de hambre y exclusión de las que logran vivir en las ciudades, aun cuando sean quizá no las mejores, son mejores que cuando viven en el campo desde donde migraban, porque aumentan las tasas de delito, si están mejor, ¿no? Esa es otra de las preguntas que trata de desarmar Sutherland. Y lo que dice Sutherland es que las estadísticas que sostienen estos argumentos están viciadas. Uno, primero, porque las personas más poderosas son más propensas a escapar de la detención de la condena, ¿sí? Aun cuando sean igualmente culpables de un delito. Incluso, pues pensemos, ¿no? El mismo delito cometen tres personas. El que paga el mejor abogado quizá va a tener puede llegar a tener una condena que sea mejor por su defensa, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que aun cuando sea condenado a un delito, puede tener una mejor situación o incluso ni llegar a pasar por la situación de la cárcel, ¿no? Que es el arquetipo del delincuente. Y otra cuestión que dice es la parcialidad en la administración de la justicia penal. Es decir, la aplicación de las leyes las hacen personas y esas personas muchas veces tienen leyes particulares, por ejemplo, dice, para los negocios o las profesiones que comprenden a la clase socioeconómicamente alta. Es decir, que por las mismas afinidades de un sector de clase, un sector de poder, hay más posibilidad de cooperar entre sí respecto de ese problema, de ese conflicto, ¿no? Puntualmente de un juicio, la gestión de influencias. O esto, la institucionalización de determinado tipo de favores. Por ejemplo, piensen, ¿no? en la exención de impuestos o un montón de situaciones excepcionales para determinados tipos de empresa o determinados tipos de ganancia, ¿no? Que precisamente no van a favor de un menor monopolio o una mayor regulación, sino que tiene que ver con consolidar la situación de poder de ciertos grupos, que no están siempre de acuerdo al interés o el bien común. Entonces podríamos decir ya con otra bibliografía, pero anticipando de vuelta a debates, que estos datos nos hablan más de la selectividad del castigo, la selectividad del sistema penal, que la etiología de la conducta. Es decir, no hablan tanto de quienes delinquen como de quienes son efectivamente castigados, ¿sí? Si nos interesa entender la conducta delictiva y solamente vamos a ver a quienes están castigados efectivamente, no estamos ya seleccionando una parte de todo ese fenómeno de conductas, ¿sí? Que son aquellas que sí llegaron a ser eh, encarceladas, ¿no? Porque en ese momento se toma como referencia la prisión. Él trata de dar una definición de cuello blanco, ¿no? Él toma esta figura de white collar, que es como el trabajador, en ese momento la toma del quien era el director de General Motors, hablando de estos empleados, ¿no? Pero que son los directivos de la empresa, que tienen mucho poder o que tienen una gran capacidad de gestión. Entonces dice Sutherland, en esta idea de, yo diría, desestabilizar la idea que tenemos sobre el delito. Vamos a ver si lo consigue, pero digamos, es el intento. Dice, los delitos de cuello blanco son delitos que no se incluyen ordinariamente en el campo de la criminología y define como delito cometido por una persona de respetabilidad y estatus social alto, ¿sí? Ya decía que ocupa un determinado lugar en la sociedad, en el curso de su ocupación, ¿sí? Es decir, no es cualquier tipo de delito que comete una persona de respetabilidad. Por ejemplo, piensen en cualquier crimen, no sé, un ejemplo fácil sería
un caso de femicidio dentro de un country muy lujoso, ¿sí? Es un homicidio, se da en este caso un femicidio, se da dentro de un sector de poder, pero no tiene que ver, al menos en este caso estamos hablando del espacio personal, la vivienda, que se desarrolla en el curso de su ocupación. Está asociado a su actividad profesional. De vuelta, de alguien que tiene respetabilidad y estatus social alto. Y acá pongo el daño social que genera, porque en Sutherland hay una idea de compararlo, van a encontrar en el capítulo de Cuello Blanco, en varias comparaciones muestra lo que, por ejemplo, genera como pérdida económica al erario estatal, ¿no? A la recaudación de impuestos, determinados tipos de evasión fiscal o de quebrantamiento de leyes que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver con quizá leyes más de lo económico, comparado a otros tipos de delito como asaltos, ¿no? O hurtos, más bien, digamos, delitos contra la propiedad. Y lo que muestra es que ese tipo de delito de white collar crime, de delito de cuello blanco, también lo van a encontrar como de guante blanco, pero la definición estricta sería de cuello blanco por la camisa, ¿no? La parte, digamos, de acá que se ve de la camisa, es un poco el origen, eh, tiene que ver con un daño que es muchísimo mayor en términos económicos. Pero, ¿qué dice Sutherland? No se le da la atención o no se lo percibe ni siquiera como un delito. Eh, y lo que traigo de acá abajo es como, bueno, esta idea inmoral, ¿no? Digo, desde el propio Sutherland, o como de crítica social, de no pensar en esos problemas, ¿no? Por eso digo, trasfondo reformista y protestante. Y sin embargo, más allá de ahora en el sentido conceptual que voy a repasar, nos permite pensar en una explicación social de lo social. ¿En qué sentido? En qué sentido que hay varios problemas con la definición de Sutherland. El primero es que si estamos pensando en términos del delito como violación al derecho penal, que es lo que antes había él mismo definido en otro artículo, el delito financiero no siempre está asociado, o yo ponía antes, la infracción de reglas o de leyes no siempre es un delito, es decir, como una figura ya más arquetípica. Y si la situación, como él nos dice antes, tiene que ser relevante y definida por las propias personas y a las personas de esa sociedad en general no consideran el delito de cuello blanco como un delito, entonces ahí hay un problema, cierto problema argumental. Es decir, está superponiendo sus propias ideas de si es un delito o no con la dinámica de definición propia. Vamos a ver que esto ya se sofistica mucho más con Becker y con el enfoque del etiquetamiento. Pero es decir, para que un delito sea un delito, tiene que ser percibido como un delito. Entonces aquí voy a que hay una idea más de denuncia social de Sutherland, de decir, no estamos viendo como sociedad, no desde la policía o el derecho, como sociedad no estamos viendo de que hay determinadas prácticas que generan mucho más daño social que estas prácticas a las cuales nos damos tanta, digamos, cuestión moral y de preocupación como los robos, pero no estamos atendiendo a otros problemas muy graves. Y esto también es una línea de lo que luego va a llamarse los crímenes de los poderosos, también es conocido como autor Ruggiero, donde por ejemplo podemos analizar los delitos medioambientales, otras discusiones que son muy actuales, contemporáneas, de justamente todo el esfuerzo que hay, por ejemplo, para evitar determinados tipos de robo, que obviamente tienen que ver con un desgaste de la vida social, interpersonal, etcétera, pero quizá hay muy poco esfuerzo puesto en otros delitos muy graves que pueden tener consecuencias muy duraderas, como aquellos que tienen que ver con el no respeto de normas ambientales, piensen en todo el extractivismo vinculado a la actividad minera. Digo, que de vuelta, hay que ver si nos sirve esta primera definición que nos daba Sutherland, pero sí es poner a la criminología en una discusión más amplia, y es entender que el delito tiene funciones que son extra vinculadas al mundo de lo jurídico, y que la sociedad está haciendo otras cosas además de sancionar un delito, ¿no? Precisamente algo que con Foucault vamos a ver mejor, que es una distribución de lo que él llamaba
los diferentes ilegalismos, si bien no vamos a entrarnos en profundidad en esta materia, pero cómo precisamente hay una selectividad del sistema penal y eso permite que algunas conductas sean interpretadas o no como delito, aun cuando puedan estar o no tipificadas, y que delincuentes entonces van a ser aquellos que son tratados socialmente como delincuentes, aun cuando haya diferencias, conflictos en relación a esa idea. ¿Sí? Así que bueno, para cerrar esta clase sobre Edwin Sutherland y la teoría de asociación diferencial, la idea del delito como un proceso de conflicto y el delito de cuello blanco, cerramos con esto, que más allá de la inexactitud conceptual de algunas de estas cuestiones, o por ejemplo la crítica que le hacen algunos analistas sobre su crítica del garantismo, porque él dice que el garantismo precisamente pone un montón de acentos en el proceso de algunas personas, mientras que otras personas no tienen el acceso a esas garantías, entonces lo que está diciendo en algún punto sin decirlo así, es que hay un favor de clase en aquellas personas que sí tienen acceso a esas garantías. No porque él esté a favor de que encarcelen, sino que mostraba cómo esas supuestas garantías procesuales eran para los ricos, pero no eran para los pobres, para decirlo muy rápidamente. ¿No? Entonces, la crítica de Sutherland es esa, es construyamos una sociedad que tenga mecanismos de mayor igualdad, ¿no? De que haya menor discrecionalidad, de que también empecemos a observar la connivencia de sectores poderosos, ¿no? Con el delito del mismo Estado, ¿no? Entonces ahí es donde un poco se desfigura tanto la noción de delito como su lugar activista, pero repito, en Sutherland tenemos una gran cantidad de intuiciones muy interesantes, más allá de quizá algunos de estos problemas conceptuales que son serios, pero no dejan de enfatizar y situar la figura, como les decía, un poco pivot, un poco bisagra, donde nos lleva a preguntarnos sistemáticamente sobre esta manera de construimos hipótesis del delito y donde podemos ampliar no solamente ver los sesgos clasistas o socioeconómicos, sino también no racistas, de sexo género, de étnicas, de según la posición, ¿no? La posición en la que se reside en un área urbana. Eh, por eso acá traigo la idea de pensar una explicación social de lo social en la idea durkheimiana y también llamar la atención sobre los sesgos propios del status quo para definir el delito, ¿no? Como en cada definición de delito histórica también hay sesgos de esa propia sociedad, de los cuales no podemos salir, pero que sí como investigadores e investigadoras deberíamos reflexionar, poner en acento para poder, sobre todo, además poder conocer otras formas distintas a la nuestra y reflexionar sobre ello. ¿Sí? Más allá de la literalidad y el relativismo de que las reglas deben definirse y darse en cada caso, será, como le decía, algo bisagra hacia el enfoque del etiquetamiento en el que nos detendremos en futuras clases. Les invitamos a que puedan repasar con detenimiento esos textos muy interesantes y muy claros del propio Sutherland y a realizar las actividades propuestas en el marco de las web. Nos seguimos cruzando por este espacio. Muchas gracias y espero que les haya resultado muy interesante.